formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día República Oriental del Uruguay, buen día a todos, buen día a todos los que nos escuchan, los que nos siguen por redes sociales, buen día a todos los amigos, a todas las amigas que están siempre presentes, o ahora o luego. Ahora, mientras salimos al aire, voy a bajar un poquito esta luz de ventana, porque veo que quema un poco mi cara, aunque mi cara ya en sí ya está bastante quemada de nacimiento casi, ¿no? Pero todos aquellos, decía, que nos siguen ahora y aquellos que luego nos siguen por redes, y son un montón. Yo agradezco realmente a todos los que prestan ese interés a la producción periodística que hacemos desde Radio Nacional y desde Organización Libertas. ¿Para qué? Para tener una especie de conciencia ciudadana. Es eso, de conciencia ciudadana. Y tratar entre todos de educarnos y de enseñarnos, ¿no? Todos nos enseñamos a todos nos educamos entre todos. Pero si hay un buen clima social que parte de la base de la comunicación sensata, seria, que va a fuentes, bueno, por ahí se empieza a generar un clima mucho más acorde a lo que puede ser un clima de ciudadanía que tenga exigencias válidas, que tenga inquietudes. Y eso hace precisamente a un clima de república y de democracia. Vamos a ir con un tema, ahora vamos a ir con un tema que es muy importante. Tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con los recursos naturales. Y si hablamos de recursos naturales y hablamos de medio ambiente, estamos hablando estrictamente de soberanía nacional, porque todo país se precia de ser tal sobre la base de un territorio. Ese territorio, por supuesto, es sobre el cual se cultiva, se producen riquezas, se realizan explotaciones, se instalan casas, edificios, carreteras, puentes, pero también ese territorio es marítimo, es fluvial, tiene agua y también respiramos el aire que respiramos sobre ese territorio. A eso se le llama jurisdicción nacional, lo que demarca o delimita la independencia o soberanía de un Estado, los famosos estados nacionales. Bueno, el nuestro es uno de ellos, República Oriental del Uruguay. Y para eso tenemos que, bueno, ir mejorando las calidades de exigencia de la ciudadanía, cuando votan, cuando eligen. Y en este caso hay un tema enorme, que es el de los recursos naturales, que no está bien tratado a nivel público. No se le habla mucho a la gente de qué pasa con los recursos como el agua, con los recursos hídricos, pero también con los recursos del suelo y con la calidad de la producción de alimentos. Acá en este programa lo vamos desarrollando a través de dos columnas. Una es con el diputado, el ingeniero agrónomo César Vega, que ya está con nosotros, y otra es con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, a quienes, bueno, le hacemos una serie de preguntas, vamos preguntando en distintos aspectos, cómo se producen distintos alimentos, de qué modo, cómo se realizan esas producciones, cuáles son las investigaciones que se llevan adelante. Bienvenido, César. ¿Cómo Hola, estás? Rubén. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos? Bien, bien, bien. Lindo día Bien. hoy, bien soleado. Se ve en tu casa que entra el sol resplandeciente. Y mucho rocío, mucha humedad. La hormiga la veo trabajando fuerte, por lo tanto esperamos que entre mañana y pasado capaz que llueva. Sí, Un parece que sí. golpecito de agua mínimo puede llegar a venir bien. Ujú. No más de eso, no es necesario. Mucha agua. Ujú. Tiene que correr Bueno, agua a la bajo el orden, puente Rubén, y te estás olvidando de una columna que me pierdo casi siempre porque ando por ahí haciendo algo, pero me informan aquí en casa que es la que tiene que ver al caño de Buenos Aires, podríamos ponerle, que están tratando en tu programa y escucho muy poco por ahí. Y a mí Ayer eso me preocupa tuvimos una también. conversación muy interesante, Sí, una vez más, con el doctor Edison González Lapeire. Te referís y me dijo mi señora. al doctor sí, que es una eminencia y a quien agradecemos, mirá, tuviste muy oportuno con recordarlo porque agradecemos especialmente su presencia en este programa.
realmente le otorga una enorme calidad de información en estos temas. Y sí, sí, por supuesto, tiene mucho que ver también con algo fundamental que son los recursos hídricos y también los recursos portuarios. Junto a él y a instancia del doctor Lapeire, la doctora Silvia Echeverne nos ha aportado un también. montón de datos, de elementos y nos ha enseñado de qué se trata esto del puerto, cuando hablamos del puerto. César, ¿sabés qué tengo Y desde acá? mi punto de vista, justamente sí, ya vamos, te iba a decir que desde mi punto de vista, más que nunca y de acá para adelante, nuestros países tienen que abrazarse de su vocación, que para los nuestros es la producción de alimentos que tiene que salir por un puerto. Mm, Nosotros nos salvamos produciendo, Rubén. sí. Y produciendo para nosotros es alimentos con valor agregado. No tenemos que dejarnos de soñar, más allá de que uno entienda que también son áreas necesarias. En las otras, los demás están llegando a la meta y nosotros recién estamos por salir. Pero en la producción de alimentos no nos van a poder enseñar mucho. Mm. Y después precisamos un puerto para sacar con ventajas comparativas nuestros productos y los tenemos. Entonces, a veces de tanto soñar con lo que hacer, nos olvidamos de que en realidad ya lo tenemos ahí, lo estamos desperdiciando. Un puerto privilegiado, además, Nosotros ¿no? hablamos de producir, por ejemplo, la producción de ajos, que yo la he instalado muchas veces. Hay muchos productores que nos han hecho caso y te digo que están todos muy contentos porque en realidad los números siempre van a dar. Claro. Y ahora estamos con la producción de yerba, muy pronto vamos a recorrer algunas zonas en Misiones, Argentina, y también nos va a dar, y así cada uno de nosotros tiene que colaborar, Ujú. y eso Y vaya luego que hay no avidez, ¿no? deben... Hay avidez en países desarrollados, muy urbanizados, de que Sí, países como sí. el nuestro produzcan alimentos de alta calidad. Mirá, por algo China en este momento me sorprende un poco y quién sabe lo que hay detrás de eso, pero China en este momento tiene más del 50% y hasta el 75% en algunos de las reservas de granos de todo el mundo. Es Sí. decir que yo digo que nuestro país está perdiendo el tiempo en la medida que no encare que la producción agropecuaria y la pesquera, que tú hiciste Ujú, referencia recién indirectamente, ujú, es su suerte. Y acá vamos a hablar hoy de un proyecto que entramos hoy mismo, carácter de primicia para la gente de tu programa, entonces a consideración del resto de los parlamentarios, que es la prohibición del fracking, que va a ir con firmas de, bueno, la mía, la de todos los partidos, menos gente del Frente Amplio, que aparentemente no le dio el tiempo para analizarlo, por lo tanto no acompañaron. Espero que no sea porque están a favor del fracking. mm, Y esto lo estamos presentando, Rubén, tú lo tenés por ahí y lo irás comentando, ujú. porque no podemos, el Ministerio de Industria está proponiendo una nueva moratoria. Cuando las cosas son malas se deben de prohibir y el fracking es malo. No Mm. necesitamos de ninguna moratoria porque estamos hipotecando si esta técnica se usara en nuestro país, todo nuestro futuro, porque justamente tiene que ver con el agua y con la calidad de la tierra, Ujú. la producción de alimentos en nuestro territorio. Y entonces, si un día esta técnica mejorara, que yo creo que no va a mejorar nunca porque uno sabe que es una técnica muy mala, entonces tendrán que los legisladores que estén en ese momento, dentro de 10, 20 o 30 años, no sé, para sacar alguna gota más de petróleo, lo único que tienen que hacer es proponer un proyecto que deje el nuestro, que prohíba el nuestro, vamos a que prohíba la Claro, prohibición, claro, misma no hay palabra. mucho misterio. Se hace un nuevo proyecto de ley. Si el proyecto de ley está avalado científicamente, digamos, por pruebas contundentes de que hay un fracking muy avanzado, bueno, se legislaría de nuevo, es cierto. Ahora también, hoy La hablábamos prueba de, al contundente la comienzo, tenemos ahora nosotros, ¿eh? La claro, prueba claro. contundente la tenemos nosotros No, ahora no, porque está me muy bien refiero a planteado en el seguro. me Sí, refiero a sí. a la lógica legislativa, ¿no? Por decir algo, ¿no? Seguramente el fracking nunca va a ser beneficioso, pero pongámosle que yo que sé, mañana surge otra técnica y bueno, se verá y se legislará. Pero también hablamos de superficie, César,
y que la superficie hace a la soberanía, ¿no? Un territorio nacional. Ujú. El fracking, que es malo, como para producir el petróleo, que es romper suelo, fracturar, con mucha cantidad de agua a presiones impresionantes, para sacar unas gotas de petróleo adheridas a la piedra, para hablar bien en criollo y sencillo para que podamos entender. Bueno, de pronto en países de una superficie tan extensa como en Estados Unidos, que incluso rompe la ecuación económica aplicando esa técnica, si bien es malo, no deja de ser malo, es malo, no tiene la afectación que podría tener en un pequeño país como el nuestro, una superficie chiquita. Bueno, totalmente, totalmente, claro. Si bien no compartimos tampoco que se haga, Mm, el fracking se estuvo usando en los Estados Unidos de América y bueno, en otras partes del mundo, pero fundamentalmente allí, porque ellos estaban en plena guerra con Venezuela por el tema del petróleo. mm, Y lograron efectivamente bajar el precio del petróleo por un tiempo, ujú. pero la técnica en sí no solamente es cara para el medio ambiente, sino que es muy cara también desde el punto de vista económico. Es decir, si no la tenés subsidiada, tampoco funciona. Claro. Pero yo diría que los legisladores, para entender esto, debieran hacer una visita en presencia o virtual a los lugares del mundo en donde se ha hecho fracking. Y Claro. por ejemplo, tenemos algún lugar muy cercano como es Vaca Muerta en la Argentina, en donde han destruido tanto los plantíos de pera y de manzana de esa región que hoy tienen que estar dependiendo del fracking free Ujú, importado de Chile. ujú. Y además que ni siquiera se le parece al caso del glifosato, donde nosotros después de un tiempo podemos, digamos que recuperar el territorio. Claro, En claro, este caso no, claro. no lo recuperas nunca más. A Es como el propósito de... glifosato sería como desintoxicar a un organismo, ¿no? Si lo Y dejas de aplicar, claro, ahí está. claro, Por ahí claro, andaría la cosa, claro. pero en este caso no, no es No, así. no, no, rompiste el cuerpo en Entonces este caso. yo pienso que no puede haber un defensor del fracking. Ujú, Los últimos que hicieron los intentos se opuso bastante las poblaciones del Uruguay, del norte de nuestro país, fue en la época de Sendik en ANCAP. ujú, Entonces yo no creo que aparezca otro elemento que promueva el fracking, pero por las dudas entonces estamos presentando un proyecto, hoy mismo entra, para ujú. la prohibición del fracking, que te digo que incluso entonces, además de estar acompañado por firma de legisladores de todos los partidos menos del Frente Amplio, yo encontré que con los legisladores del Frente con los que hablé entendían que están dadas las condiciones para la prohibición. Ujú, A mí en esto de ser nuevo en el Parlamento lo que me está preocupando es que las cosas demoran muchísimo tiempo. ujú, Imagínate que nosotros entramos el proyecto para la prohibición de los agroquímicos tóxicos que están prohibidos en los países, primeros países del mundo, ujú. y y van pasando los meses y está así, está así, sí, está haciendo, está todo, pero es que se trabaja muy poco en el Parlamento. La ciudadanía tiene que entender que se trabaja muy poco en el Parlamento. Desde mi punto de vista, Pero ¿te parece que debiéramos se de... trabaja, y por ejemplo, todo lo que ha sido ahora el Sí, movimiento por rendición de cuentas, ¿no? Que bueno, han está, habido pero jornadas, en a- ese caso sí. por En ejemplo, ese caso sí. ojo, yo no salgo en defensa de nadie porque no se trata de eso, pero veo que puede haber un atenuante, por No, ejemplo, que no, es el está tema bien, pandemia, ¿no? El tema pandemia ha está generado bueno. muchas distorsiones, muchas. Bueno, Desde el puede hecho de ser, que no sí. sea presencial, por ejemplo, ¿no? La actividad parlamentaria que ahora volvió. Afortunadamente el país está en otro estadio, digamos, en otra etapa. Y bueno, la presencialidad se empieza a notar, se empieza a notar más actividad. Veo que la actividad del país ya está mucho más ágil. Dos por tres veo que, por ejemplo, el diputado Esquipani o Conrado, tú mismo me llaman porque en ese momento no es posible salir, porque tienen comisión, porque Es cierto. ya se nota la actividad, ¿no? Cosa que antes estaba más quieto todo eso. Pero creo yo que hay una actividad parlamentaria intensa, pero quizá habría que revisar las metodologías de trabajo. Se me ocurre a mí a veces. Lo habíamos hablado, ¿sabes con quién? Con Conrado, sí, creo que fue con Conrado, que me decía que a veces son demasiado largas las jornadas. Y Ajá. capaz que por ahí habría que hacer una metodología de jornadas más cortas y tratar más temas, porque a veces se va un mes con un tema, ¿no? Cuando viene la rendición de cuentas, prácticamente absorbe todo. Los otros temas quedan Sí, como sí. residuales, quedan al margen.
Sí, de hecho, para mí esta discusión de rendición de cuentas, yo me la imaginaba que era más sobre los números, porque así se llama, y me di cuenta que era mucho más sobre la política. Pero bueno, Y porque ahí viste que hay está bien, resignación sí, de recursos. siempre se puede ir mejorando. Pero en lo Sí. que respecta a la audición, tú tenés por ahí el proyecto, Mira, así que si yo querés, tengo acá el proyecto. Yo les agradezco a todos ustedes, a todo tu equipo y a ti, esta primicia en el programa, ¿no? Este es un proyecto de ley que precisamente lo que plantea es derogar directamente esta ley que pospone por 4 años, por periodos de 4 años, ¿no? Dice, actualmente en nuestro país se encuentra vigente la ley 19.585, promulgada el 28 de diciembre del 2017, está chiquita la letra y me cuesta con estos lentes. Esta ley establece bien. la prohibición del procedimiento del fracking en el territorio nacional por un periodo de 4 años, plazo que se vence y al finalizar el año, bueno, el artículo primero de la ley establece justamente que se prohíbe por un plazo de 4 años y a partir de la entrada en vigor de la presencia de la ley, el uso del procedimiento de fractura hidráulica, fracking, para la explotación de hidrocarburos, bueno, se vuelve a posponer, se vuelve a prohibir por 4 años más. Y así, parece una cosa de locos esto, ¿no? Es decir, tener una ley que te diga que cada 4 años habría que ver si lo van a legalizar o lo van a seguir prohibiendo. Y si viene una prohibición, es algo así como posponer por 4 años. Bueno, además de recurrir a una moratoria, dice este proyecto, como la que se estableció en diciembre del 2017, carece de una justificación técnico-científica, ya que los estudios científicos al respecto son claros en sus conclusiones con respecto a los peligros para la calidad del agua y por ende para la salud de la población, lo que estábamos hablando contigo, ¿no? Estos estudios son contundentes en ese sentido. La prohibición de una actividad con estas características se corresponde con lo dispuesto en materia de legislación ambiental en el país. Seguramente esto le debe gustar muchísimo al doctor Lapeire, ¿eh? En el año Bueno, 1994 se aprueba la ley número 16.466 que declara de interés general y nacional la protección del medio ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación y que en su artículo 3 establece es deber fundamental de toda persona física o jurídica abstenerse de todo acto que cause impacto ambiental y que se traduzca en depredación, destrucción o contaminación grave del medio ambiente. Este artículo. bueno, ahí está. Lo que pasa es que si vos querés seguir vendiendo como nosotros nuestro sello de país natural, con más Mm, razón, que mm, tenemos que recuperar algunas cosas que han pasado últimamente, nos han sacado un poco la calidad del sello, pero bueno, todavía comparado a muchos países del mundo lo podemos reivindicar. mm, Nosotros no podemos entrar en este camino. Tenemos claro. que defender, ese sello nos está dando de comer, Sí, claro, claro. incluso para el área turística Claro, también. claro. Entonces, acá es necesario que la población por lo menos ponga una vez en su buscador fractura hidráulica, fracking, algo así, y Mm, se interiorice y va a encontrar ahí, por ejemplo, videitos en YouTube donde yo acá viviendo en el campo abriría la canilla de esta cocina, arrimaría un encendedor prendido y el agua se prendería a fuego, por claro, decirlo de claro, alguna manera, claro, porque está saliendo metano con claro, el agua claro. porque se fracturó todo el suelo y el gas se metió en las vetas de agua y Mm, entonces ahí el agua y después vamos a ver que todo el ganado se va muriendo porque claro. nosotros de repente podemos elegir no consumir de esa agua, lo cual es lamentable, ¿no? ¿Eh? Y además Pero apuesto, digo el que por riesgo del más agua, tiempo que ¿no? lleve, El riesgo bueno, por ese ejemplo, es el número uno porque se usa mucha agua para inyectar, para lograr claro, la fractura, de mm, la cual una parte se recupera y quedan lagunas que son lagunas venenosas, podríamos llamarle de seguro, alguna manera, seguro, sí, expuestas, sí, sí, que eso además hay que tener en cuenta que se evapora, luego no podemos creer que llueva glifosato en las ciudades, creo que ya hablamos en tu programa de que sí. se hicieron muestras de sangre en gente de las ciudades. Creo que sale este sábado en el Canal 4, esa entrevista que nos hicieron al mediodía sale.
Y entonces el 100% de las muestras de sangre de gente de las ciudades del Uruguay dio glifosato. Y todos los temas tienen que ver, a veces dice, pero lo que pasa es que vos tenés que concentrarte en un asunto, y yo le digo, no, eso es lo que le está pasando mucho a la gente a veces de las grandes ciudades, que no la podemos, no está acostumbrada a mirar el horizonte. Yo acá estoy mirando hasta donde se me pierde la vista. Y eso nos da la posibilidad de que podamos hablar de este tema diciendo, cuando hay evaporación, no solamente se evapora el glifosato del rocío, claro. se evapora también lo que queda en la laguna del fracking. Claro. Después, una parte importante de esa agua queda bajo tierra, ya no se recupera más, con cientos de elementos que se usan, algunos de ellos sumamente peligrosos para el fracking. Entonces yo digo, ¿qué tanto miedo tenemos nosotros a usar la palabra prohibir? Eso es una cosa que se instaló en las últimas décadas, pero no me acompaña. Yo no tengo miedo a prohibir. No, viste lógico. que en China se prohibió que los niños usen los más de 3 horas en los de videojuegos. Los teléfonos. Los videojuegos. Sí, algunos periodistas, me parece bien, algunos periodistas estaban diciendo cómo se va a controlar, pero eso es facilísimo de controlar porque se controla con la misma tecnología. El muchachito tiene que poner una clave y ya... Mirá, el otro día me decía mi hermano, que es informático, le digo, che, Gustavo, ¿y cómo se controla el tema del teletrabajo, por ejemplo? Porque marcan horario, y es muy fácil. Hay un algoritmo que no tenés manera de escaparte, te marca cuando entraste y cuando salís, y ya lo te hacen. está viendo la cara, ni Y siquiera queda el tenés que poner la registro, huella de tus entradas, todo. Pero volviendo César, al tema, entonces nosotros quisiéramos estar bien lejos de este asunto, y sobre todo después que hay una parte que es muy experimental de hacer fracking en agua. Entonces nosotros, más vale prevenir que curar, presentamos el proyecto para la prohibición, y digamos, si un día dice, bueno, estos muchachos acá todos estos legisladores que votaron esto estaban equivocados, ponele dentro de 10, 20, 30 años, lo único que tienen que hacer es presentar una ley, derogar esta y listo. Tiene que ser así de ejecutivo, sí, bien ejecutivo. el legislador, ¿no? César, vamos a volver a este tema, pero a ver si me permitís manejar este tema en un marco. Porque hay un marco de época, hay un contexto de época que tenemos que entender. Porque mucha gente que nos está escuchando se pueden decir, che, otra vez Vega, siempre con el tema del medio ambiente y siempre hablando. Bueno, bien, vamos a ver si nos podemos entender. El mundo está sumamente preocupado porque hay un calentamiento planetario, ¿no? Están los protocolos de París, están acelerando otros nuevos protocolos. Europa ya está muy encaminada, por ejemplo, a las energías renovables, el hidrógeno verde que se viene acá al Uruguay. Parece que vamos a transformarnos en una especie de hub de producción de hidrógeno verde. También está el tema de los autos eléctricos para que tengamos menos contaminación con la combustión de autos a hidrocarburos, por ejemplo, y así sucesivamente. Ahora, en este contexto medioambiental mundial, Uruguay plantea, con esta coalición de gobierno, el Ministerio de Ambiente. Sí. O sea, estamos en ese contexto histórico, político. A ver si, no sé si me explico. O sea, se supone que hoy estamos ante un gobierno que vino con una preocupación ambiental al extremo de que crea un ministerio nuevo, un Ministerio de Ambiente, que hoy por hoy tiene como ministro a Adrián Peña. Bueno, se supone que todo esto tiene que estar en contexto de esa preocupación, digamos, o esa ocupación ya que el gobierno lleva adelante. Un tema que se vincula a este tema del fracking. Por eso yo hablé con Amarilla por este tema, porque Amarilla fue legislador, además participé con él, que él era presidente de la Comisión de Medio Ambiente, por lo tanto es nuestro vínculo, y de manera inmediata, cuando yo pienso de presentar este proyecto, hablo con Amarilla, y veo que él también tiene la predisposición a que esto sea votado en contra, a pesar de que ya no está en el Parlamento. Y César, y tú decís que ves buena disposición en la coalición para votar este proyecto que prohíba. Proyecto de ley. Sí, creo que sí, que va a tener buena suerte. Porque además tiene que tener siempre, digamos, aquella parte de la discusión con sentido común que yo la propongo, y es decir, bueno, si a ustedes les parece, como te dije, en 10, 15, 20 años,
hay gente que dice, no, esto es maravilloso, cambió y ahora es bárbaro, entonces deróguese la ley que votó la gente del PERI con el resto de los partidos y ya está. Claro, claro. Y sí, es Pero así. no se deje la ventana abierta, porque en este momento hay muchas empresas que incluso ni siquiera arriesgan sus propios capitales, sino que arriesgan fondos, Claro. que son capaces de cualquier cosa, ¿eh? Por Ujú. eso yo creo en la fuerza del Estado. Ah, sí, sí. Recién estaban discutiendo un poco sobre eso. Cuando no hay un Estado fuerte que venga y diga, no, esto acá en el territorio nacional no se puede hacer. Miren, Mm. lamentablemente, señores, váyanse a buscar otro lugar. Ujú. Eso de... Tiene que haber un Estado fuerte que cuando se sí. prohíba el clorpirifos, Mm, el Estado mm. pueda meter preso al que usa el clorpirifos. Y a ver si ¿No? compartís esto. Yo en su momento voy a tocar ese tema y quiero hacer una mesa redonda, no sé si llamarla de debate, pero sí de discusión respecto a eso que está en el aire, en el ambiente, creo que a nivel mundial, si más liberalismo o más estatismo, Estado liberalismo, ¿no? Y yo creo que la Bueno, discusión no yo pasa tengo por ahí. una opinión. Para mí no Sí, pasa por ahí, para mí pasa por acá. sí, El Estado es un instrumento indispensable hasta ahora, desde las revoluciones modernas para acá, no hay otra manera de organizar la sociedad, creo yo. No, porque en definitiva iríamos a qué? A formas distintas de organización política de la sociedad. O sea, siempre tendríamos autoridades y serían menos garantistas que un Estado si funciona bien. Pero ¿qué pasa? El Estado para mí tiene que ser muy determinado en sus propósitos, muy determinado, claro. más que Estado fuerte o Estado débil, no se trata de Estado fuerte o Estado débil, se trata de un Estado con personalidad. Bueno, Uruguay va a ser un Estado que está dedicado al cuidado del medio ambiente y es un Estado que tiene su marca país porque es productor de alimentos. No vamos a ser un Estado productor de alimentos con valor agregado. Vamos a dedicarnos a eso, que el Uruguay le diga al mundo. Vamos a tener un buen nivel de competitividad en todo esto, calidad de productos y va a ser también un país turístico y quizás se le pueda anexar, quizá no, saquemos el quizá, todo lo que pueda ser un hub tecnológico. Por algo viene Google, viene Mike, bueno, tenemos un gran capital humano que trabaja muy bien en las tecnologías de la informática, lo digital. Bueno, creo yo que este gobierno tiene ese derrotero por delante, es decir, definir muy bien ese Estado. Y eso se tiene que Sí, definir a hay nivel y legislativo. además hay que copiar de lo mejor que hay para Claro, copiar, porque no está mal copiar. Cuando los productores rurales, por ejemplo, copian una técnica a su vecino y la técnica le claro. está dando resultados a su vecino, no está mal, no es un... O sea, saco una copia. ¿Qué quiere decir? Bueno, estoy sacando una fotocopia, una copia, la tengo acá, la voy a leer, que estaba mal. Eh, y nosotros, yo lo que sostengo, yo con mucho gusto participaría de esa mesa de debate, por supuesto. Yo lo que sostengo es que, primero, Uh nosotros tenemos ahora un Estado que está gastando 20.000 pesos por segundo. -huh. O sea, hacemos un silencio de un segundo, vamos a hacerlo, 20.000 pesos, 20.000 pesos. Y sigue, 20.000 20.000. pesos. Porque el Estado se ha agrandado permanentemente y a la vista está, y se ha agrandado pero endeudándose, lo cual Claro. estamos viviendo nosotros para que paguen nuestros hijos y nuestros nietos, que yo estoy totalmente en contra. Uh -huh. Recordamos siempre que llegamos a los 10.000 millones de dólares de deuda recién cuando terminó el gobierno de Jorge Valle. Sí, estábamos en unos 13.000, una cosa así, de deuda. No, 13.000, no se bueno, pero llegaba, pero estábamos entonces, ahí. Sí, este, sí, 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 el punto es que el Estado tiene que ser muy fuerte en algunas áreas en donde justamente en el Uruguay no es muy fuerte. Por ejemplo, toda el área de la salud pública. Váyase a Gran Bretaña a ver cómo funciona la salud pública, en donde cuando vos te vas del hospital incluso te dan el boletito para que te puedas tomar el ómnibus y no tenés ni para el ómnibus. claro. O la educación Váyase pública en los países escandinavos. claro, a Gran Bretaña, a Japón o a Noruega o a Finlandia, a ver si yo puedo cortar un árbol Claro, sin pedir permiso. claro. No puedo. No, no. Entonces, En países, lamentablemente acá tenemos una especie de estado meterete que se le tenemos que agradecer mucho a Mujica, en donde quisieron hacer algún montón de cosas que todas dieron pérdida, como ponerse con todos estos temas de, bueno, ni perder el tiempo, porque ya me parece que la gente lo sí, sabe, sí, sí, sí. ni tampoco me gusta aquel Estado tan liberal que al fin y al cabo no te defiende nada. Yo creo que en donde el Estado está jugando tiene que ser para jugar fuerte.
Y esta es claro. un área de la defensa del patrimonio. Ahora tendríamos para jugar fuerte todo lo que se refiere a la defensa de nuestras aguas territoriales, que están Sí, totalmente abandonadas, no tenemos ni un barquito, no tenemos ni radares. Resulta exacto. que tanto que hemos gastado y resulta que ahora no nos enteramos que no tenemos ni radares. Bueno, yo escucho al Y especialista bueno, Bonilla en otro programa, pero en otra radio, y habla de que como aviador, que es que no hay radares, no tenemos buenos radares, no se invirtió en radares, por ejemplo. No tenemos un buen lo que yo patrullaje de las estoy más aguas. defendiendo ahora, Rubén, no es por casualidad que esté acá. Mm, Para mí la importancia, sobre todo de la Cámara de Diputados, ¿no? mm, Sobre todo de la Cámara de Diputados, porque son los verdaderos representantes de mi punto de vista, se da toda una discusión ahí adentro, los verdaderos representantes del pueblo. Me parece que vamos a tener que hacer cambios en lo que se refiere a las juntas departamentales, porque se demuestra que no están funcionando bien, es decir, no puede ser que el intendente tenga a priori una especie de mayoría. claro, claro. Agarramos por el lado este de los alcaldes y tenemos más de 30 alcaldes en Canelones. Fíjate que Ujú. la ciudad de Nueva York se arregla con uno solo. Sí, claro, Entonces, todo claro. ese tipo de infantilismos Sí, para sí, mí, sí. que lógicamente Sí. tienen una explicación política, que es acomodar gente, pero Ujú, es una vuelta, se le da vuelta a la tortilla a veces a los partidos políticos, porque acomodan gente, pero resulta que después cambia el color de gobierno en ese departamento, ponele, ujú. y, y se le da vuelta a la tortilla. Yo pienso que el pueblo está sintonizando en que todo eso está mal. Ah, sí, sí, Incluso tú sí. sabés que yo soy defensor y ahora mismo estamos preparando algo acerca de que nuestro país tendría algún día que rever su posición con respecto a la existencia de la Cámara de Senadores. Nosotros estamos muy bien fundamentados porque hay más de 70 países del mundo que son de primera línea que no tienen Cámara de Senadores. Para mí la Cámara de Senadores, bueno, hay distintas apreciaciones. Lógicamente que he estado hablando con algunos juristas Ujú, constitucionalistas que ujú. me dicen que de la importancia de la Cámara de Senadores, pero creo que estamos en un proceso fermental. Pero nosotros, viste, que no presentamos ningún proyecto que tenga que ver con esto porque no queremos pecar de falta de respeto. Mm, Nosotros somos sí, muy respetuosos, mm, sí. pero con esto nos hacemos escuchar, porque ayer en la coordinación lo tenía frente a mí, a Esquipani justamente, Ajá. este, y estaban discutiendo ellos acerca de la formación de una sola investigadora para el tema este de Cardoso, ¿cómo se llama? De, Que era ministro de Turismo. del ministro de Turismo, Entonces sí, Germán yo Cardoso. sostuve con argumentación que nosotros tenemos que tener dos investigadoras. Mm, Dos investigadoras, que es lo que dice el reglamento al fin y al cabo. Porque debe de ser así. Y entonces ahí yo vi el respeto que nos tienen cuando nosotros emitimos una opinión, ujú. porque para mí debe de ser así. Y es Es que lo es que dice el así. reglamento y tiene que haber dos comisiones investigadoras. Y bueno, lo más probable es que salga una sola, porque nosotros no somos mayoría, Ujú. pero cuando hablamos Sí, sí. tratamos que se nos escuche. César, Bueno, así de que acuerdo a estaríamos ingresando dentro de un par de horas, está ingresando ahora en la tarde ese proyecto. este Y proyecto, yo como, sí, el de agrotóxico le tengo fe, pese a lo difícil que es, le tengo fe porque ya ha habido muchos diputados que nos han dicho que con algunas veces, con alguna cambiecito que pretenden hacerle, ujú, el de la hierba seguramente que va a tener ¿cómo se llama? va a tener Bueno, una aceptación, cantidad de decís. gente Sí. va a tener una aceptación muy grande y yo pienso que este también va a correr con la misma suerte. Sí. César, así que hay una actividad que ustedes desarrollaron importante y tres proyectos, ¿no? Que afortunadamente tú los brindás acá en el programa y fueron primicias, lo de agrotóxicos, lo de la producción de hierba y ahora la prohibición del fracking. Y ahora se ingresa en la tarde. Bueno, después tendremos noticias de qué suerte corre este Bueno, proyecto. el trámite meramente administrativo hoy de entrarlo, pero Claro, después se le dirige a una comisión que seguramente va a ser la de ambiente, claro. Y pero ahí se podría ser la de empieza a ver salud el tema. también. Ujú, Este, y ahí va a haber una jugada que va a tratar de hacer el Ministerio de Industria, porque el Ministerio de Industria, como los anteriores, también tratarán
de que no haya una prohibición, porque parece que le tienen miedo a la palabra prohibición. Les gusta más Sí. la palabra moratoria. No, a mí la verdad que no me gusta nada la palabra moratoria esa para este Sí, tema. sí, sí. La Sería... moratoria es lo que nos ha puesto ahora con el tema del glifosato, las moratorias que ha habido en el mundo, de que todavía se sigue usando. Claro. Y yo te dije ya que se va a prohibir el glifosato y que ese día no van a tener una respuesta todos los que han sido afectados su salud por el glifosato. Simplemente que el político cuando hace eso nunca te dice yo me equivoqué. Sí, claro, Te claro. lo dice. Sí. Pero por Además usar esto, César, esto no tiene ninguna novedad en ningún país democrático. Es una ley que deroga otra ley. Y Claro. prohibido, bueno, está prohibido matar, yo qué sé, no sé. Si entramos a tenerle miedo a las palabras, estamos bastante complicados, ¿no? Yo te agradezco un montón, César, Bueno, muchas gracias, esta Rubén. participación y esta primicia, porque en verdad le hace muy bien a todos nuestros oyentes enterarse de primera mano de lo que está tratando el PERI y lo que está tratando a nivel legislativo, a nivel parlamentario, y que todos vean que se está moviendo la actividad parlamentaria. Empezó a poco, a pesar de Por eso algunos me quejé un poco, rezongos de tu parte, se capaz está que me moviendo. quejé injustamente, capaz que me quejé injustamente. Ujú. Así que puede ser sí que tenga mucho que ver con el tema de la famosa Sí, pandemia, puede ser sí, sí que tenga un poco que ver sí, con eso. sí, sí. Seguimos con ¿Vamos? estos temas, César, si te parece. Bueno, Buena pase bien. jornada. Hasta la semana que viene. Chau, Hasta chau. la semana que viene. El diputado, el ingeniero agrónomo César Vega, conversando con nosotros, líder natural del PERI, y su primera experiencia parlamentaria en el país, y bueno, con proyectos interesantes, ¿no? Con proyectos que muestran un equipo de trabajo que está abocado a mejorar cosas, aspectos de nuestra República Oriental del Uruguay. Vamos a una pausa, pero antes les digo a todos ustedes, se pueden comunicar al 093-829-272, 093-829-272. Estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos. Tenemos nuestro Twitter, que es @en donde estamos, nuestro Instagram, en donde estamos Uru, nuestro canal YouTube, que es Mirá en donde estamos. Salimos, evidentemente, por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, y por nuestra web radionacional.com.uy y la web de nuestra organización Libertas, www.libertas.uy. Maxi Pérez en controles en el sonido y en la imagen. Vamos a una pausa y volvemos.